Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 30, es la campaña contra los amalecitas. Los amalecitas vienen, roban, Siquelac, donde estaba toda la familia, todos los hijos de David y de sus soldados. En cuanto que ellos estaban acompañando a Aquís, el rey de los filisteos, que le había nombrado nada más y nada menos como su guardia personal. Y andego ya reflexionaba de pues allá, esa la pisa y te ve la ¿verdad? Aquís tenía una confianza plena, total, y en David y en todo su ejército, porque siempre ellos se mostraron muy fiel. Una de las características esenciales y fundamentales que el autor sagrado siempre nos presenta de la figura de David es justamente la fidelidad total. No es que anda con medias tintas, no es que quiere engañar a los demás, ¿verdad? No es que buscan simplemente fantasmas, por decir así, para decir cosas que no existen, ¿verdad? Cosas que no existen. No. David lo demuestra y lo demuestra con sus hechos. A Bella ella Moraina, a tal punto que aquí le pide y le dice y le nombra, y díselo por siempre. Te nombro mi guardia personal por siempre. Quiere decir que la confianza era muy grande. Y bueno, y así seguimos, queridos amigos, con esta reflexión tan interesante, porque Juan Ñandeña Mañana en este capítulo 30, que al final David también deja a los filisteos no por motus propios, no. En realidad no es que él falta a su palabra, él va, iría, continuaría y le está acompañando aquí. Pero cuando los príncipes de los filisteos, eso en el capítulo 29, versículo 3, dice, preguntaron a Aquís, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquí le respondió, este es David, súbito de Saúl, rey de Israel, está conmigo desde hace un año o dos, y desde el día de su deserción hasta hoy no encontré en él nada de errado. Ahí está. Vemos subrayar de esa confianza total que tenía Aquís hacia David. No encuentro en él nada errado. Pero los generales filisteos se irritaron contra él y le dijeron, despide a este hombre y que regrese al lugar que le asignaste. Que no venga al combate con nosotros,
porque en el campo de batalla podría convertirse en nuestro enemigo. Que como dijimos, ¿verdad? Nuestra reflexión anterior, ahí con la página, con a príncipe Cuera, con a general Cuera, porque podría suceder, ellos tampoco están seguros. O sea, ellos no ponen la mano en el fuego por David ni por este grupo de hebreos. Imagínense, 600 aves acompañados están en la retaguardia, están ahí, entre comillas, cuidando de Aquís. Y los príncipes y los generales piensan bien y dicen, parece que no tengo eruta con algo de enemigo, con a contra con la de Yajaina, con a contra con Yajaina. Ande va a ver el muy, en Boyerese. No, esto es peligrosísimo. Cuando payeso jódame ahí en ese lugar que ya les asignaste. Pero nosotros aquí nos encontramos con otra sorpresa enseguida. En cuanto que aquí se acerca y le dice, eres honesto, le dice Aquís. Una palabra muy interesante que utiliza. Honestidad va a decir, honesto le llama. Eres muy honesto. Me parece que ese vocabulario tenemos que buscar en el diccionario y conocer nosotros aquí entre nosotros. Veo con agrado toda tu actividad conmigo en el campamento. Oye, porta pona genial. Nunca, no ya pues una cosa errada y menos todavía contra este rey que le había recibido. Pues no encontré en ti nada errado desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Qué lindo, queridos amigos, esta palabra, esta frase aquí de Aquís dirigiéndose a David. Eres honesto. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy es el último día ya de este mes de agosto, el tiempo de las flores, de la primavera, de la juventud. Queridos amigos, la palabra de Dios hoy viene a nuestro encuentro con esta lectura que hacemos de la primera carta que envía San Pablo a los cristianos de Corinto. Capítulo 1, versículos 26 al 31. Hermanos, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos, ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes. Lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición de Dios se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Queridos amigos, esta es la realidad del cristiano. Pero ¿de dónde nos llama? Y desde nuestra propia limitación, queridos amigos. No es luego aquí que se refiere tanto porque Endere nace lleva en una cuna de oro. No da yupea. Y no quiere decirte tampoco, ¿verdad?, que has nacido sabiendo todo, él sábelo todo. No. Aquí Pablo nos hace recordar, y a través de esta carta que les envía a los Corintos, estos cristianos que están muy deseosos de conocer el mensaje de Jesucristo.
Estamos viniendo de lo bajo, pero Dios ha elegido, dice, a los humildes, a los sencillos, pero como un corazón generoso y abierto. Porque upea la ñande ya es llana, upea la ñande ya y cuávena. Pe ya ye esa pe ana evo, hija ya y cuamo, y pa ñande ya yuñe. Hamba esa pape ñande yara dentro de nuestra poquedad, dentro de nuestra pobreza, dice upea. Sin embargo, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de entregarnos, de darnos, de ofrecer lo mejor. ¿Por qué? Porque ñande yara o me eva cueñande. Peñande yara la hoja cuabo de peñande ñande con asome peñande apunto ume hago agañande ñande pues ya güero guatajina pe jae o moima va peñande de coepe. Así es que, queridos hermanos, hoy, al escuchar esto, cuando dice el Señor, el que se gloría, en todo caso que se gloríe en el Señor. ¿Por qué? Y porque todo lo que somos y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió
sitio ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida y todo lo que soy. Haz lo que quieras de mí. Que mi vida sea una oración a ti. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 30. Hoy subrayamos el versículo 11 de este capítulo 30, que es sobre la campaña contra los amalecitas. Nos dice
encontraron a un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David. Le dieron pan para comer y agua para beber. Muy bien. Aquí entonces estamos, dijimos anteriormente, en el versículo anterior, que David se había encontrado en una situación bastante complicadita ahí en el versículo 6. Porque incluso hasta le querían apedrear, que Siselá, que había sido incendiada. No estaban las mujeres, no estaban los hijos. En el versículo 5, esa gente, o sea, el ejército, imagínense, con el ejército y vienen aquí, se encuentran sin nada, comienzan a gritar, a llorar, a desesperarse. Incluso por eso es que nos habla en ese versículo siguiente que incluso pensaban apedrearle a David, imagínense. Ahí, sin embargo, toma fuerza. Aquí está lo lindo del autor sagrado. Ante una situación tan difícil, David toma fuerza en Yahvé, en Dios. Y comienza a reflexionar y pide enseguida al sacerdote Abiatar. Ya porque algo, el efod, por favor, preguntamos al Señor, acércanme. Y David consulta, ¿debo perseguir o no debo perseguir? ¿Los podré alcanzar o no los podré alcanzar? O sea, tenemos que buscar una solución. Sino que tenemos que hacer algo. Y ahí entonces es donde Yahvé le responde, persíguelos, que ciertamente les darás alcance y recuperarás todo. Y entonces así David obedece, decíamos. Es otra de las características que aquí, en este capítulo 30, nos está queriendo mostrar el autor sagrado. Le obedece. Dale, David, te jugado será. Anieguille. Te jugado será. Y con todo el ejército. Ellos no están ni descansando, uno detrás de otro. Están llegando de haber acompañado a Aquís, ahora se encuentran con esta dificultad. Y mientras van, aquí también después dice que en un momento no pueden cruzar el torrente que se encuentra en el camino, el torrente Besor. Muchos que estaban cansados, 200 dice, y entonces se quedan. 400 pueden cruzar con David. Y es interesante porque aquí también nos muestra y nos está diciendo que estos que van cruzando, 400 lo allá, a 200 la vuelta, nos muestra también que hay que confiar en el Señor. Porque uno puede decir, no, cuanto más ejército, cuanto más personas, cuanto más, entonces nosotros casi como cantamos victoria y decimos que vamos a vencer. Sin embargo, si él había consultado al Señor y si confía plenamente en Dios, el Señor le muestra que él puede vencer y que va a vencer, porque confía totalmente en Dios, que es el que dirige la historia. ¿Se acuerda un poquitito más atrás también? Eso era en el versículo 26, cuando Saúl vino ya de nuevo con 3.000, dice, sus mejores soldados del ejército, vienen y se acampan. Siempre vienen en persecución de David en ese momento. Se acampan. Y ahí mismo es David el que se adelanta cuando él sabe que Saúl se le está viniendo nuevamente. Pero vamos a adelantarnos. Anila ñajano te alaña cañas ya di para y por ahí. Sino que ya de oigo un guaitillo. Y dice que en el momento en que David, entre dos nomás se va. David entonces elige, pregunta primero a ver quién le quiere acompañar, ¿verdad? En el momento en que él pregunta a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Servía, hermano de Joab, ¿quién quiere bajar conmigo al campamento de Saúl? Ese es en el capítulo 26. Y ahí Abisai le dice, Saúl, yo bajaré contigo, le dice. Entonces Abisai, con David, fueron al campamento de noche. Saúl estaba acostado durmiendo en el centro de la barricada, con su lanza clavada en el suelo, cerca de su cabeza, y Abner y la tropa estaban acostados alrededor de Saúl. Abisai dijo a David, hoy Dios te puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues déjame clavarlo en tierra con un solo golpe de su lanza misma. Se encuentra entonces como Dios es el que dirige la historia, ¿verdad? A pesar de que está 3.000 hombres, está todo ahí su primer anillo rodeando al rey, ahí está el rey, y encima está la lanza. Con una sola estocada, hay cututa ñandea ya tape y
Sin embargo, David le dice, no hace falta, porque es Dios el que dirige la historia. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia
Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Lon Casilillo. Este martes 3 de septiembre, La Torre de Babel. Horario de 20 a 21 horas. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo. Que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas.
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 30, versículo 12, que va muy unido, decíamos, con el versículo 11. También un poco de higos secos, amasados y 2 racimos de uvas pasas. Después de comer, se reanimó. Llevaba 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Ahora, queridos amigos, lo que nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el interés, verdad? Porque si ellos están apresurados, ellos están con ese interés de llegar a cada joina o recupera Hanwá, ¿qué es lo que tienen que recuperar? Y tienen que recuperar lo que habían perdido. Ellos en ese versículo 5, en el versículo 4 incluso, cuando se encontraron con la situación terrible de que Siquelac fue incendiada, no encontraron ningún cadáver por ahí, o sea, se quedan en una incógnita grande, no tenemos respuesta, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Entonces David y su gente, dice, se pusieron a gritar, a llorar, hasta quedar sin fuerzas y oían del autor sagrado. Todo se va desarrollando de una manera muy interesante, y ahora que Dios les había mostrado y le dijo, bueno, está pejoto, porque pe conseguita ñandé, ustedes le van a alcanzar, ustedes le pueden perseguir, no hay ningún problema, van a recuperar todo, y ahí se ponen en camino. Ahora, hay 2 posibilidades que uno puede pensar aquí, ¿verdad? David les contó y le dijo, peala ñandé, yara y ñandé, así que ya hague. Puede ser. Eso no nos dice el libro, no nos dice el narrador, no nos dice si David comunica o no comunica lo que van a hacer o qué Dios le dijo. Tampoco aquí nos hace entender si Abiatar, que era el sacerdote, sabía lo que David había recibido, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero normalmente era luego el sacerdote. O sea, cuando dice que David, acércame el efod, Abiatar acercó el efod a David, David consultó a Dios. Acércame, consultó a Dios. Da la impresión de que es David mismo el que está haciendo. Pero recordemos que normalmente esto querría decir en todo caso, a ver un poco, venga, acércame el efod, ya llevo que también, se hay que alguna cosa. Pero siempre a través de intermediarios. Recordemos que aquí está el sacerdote. Y aquí no es David solo, ¿verdad?, el que comienza, él por su cabeza nomás, sino que consultando con el sacerdote estos signos y estos instrumentos del efod son elementos para decirnos que ya calcula ya muy veña de apretu lleva allí cuamba eva peña de ya de eguapú a calcular, pero quiere decir eguapú a calcular quiere decir mirar, procurar, buscar, entender, desear, ¿verdad?, algo. Eguapú a calcular. Y entonces estamos en este camino, ¿verdad? Y eso es lo que se le está presentando. Ahora, en todo este camino de prisa que ellos llevan, al encontrar a este egipcio, ellos hacen un bien maravilloso. ¿Qué es lo que están haciendo? Las cosas materiales se pueden recuperar. Ellos incendiaron, hicieron de todo, Sarambí, etc. Y Catuña de la Sea, y porque perdí esto, perdí aquello, perdí algo material. Pero ellos agradecen y tienen que agradecer. Y esto ahora, en este versículo 11 y 12, nosotros podemos entender que ellos tienen misericordia con la vida, imagínense, de esta persona. 3 días y 3 noches, sin comer, sin beber. Se encuentran ahí. Estaba tirado, ya prácticamente muerto. Hoy que yo veo al buen samaritano. Ese gesto, esa actitud de los soldados, esa actitud de estas personas que después se lo llevan de nuevo a David, y David que tiene una actitud también, pero así grandiosa, de generosidad, algo siempre hoy veía, oye, ella cae en cuenta de te hablo recibía lleva. Y además le dan más, dice en este versículo 12 que hoy estamos mirando nosotros, ¿verdad? También les dio un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uvas pasas.
Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el dinero recogido por San Pedro Nolasco y él, entre los feligreses, ya había logrado la liberación de por lo menos 100 esclavos y con la venta de sus pertenencias y algunos vasos sagrados que llevaba para celebrar la Eucaristía, obtuvo dinero para rescatar unos cuantos más. Pero todavía quedaban muchos en las mazmorras que gemían bajo el látigo de los capataces musulmanes o languidecían en esas ardientes canteras de Argelia. Entonces, se ofreció como rehén a cambio de los más enfermos y su propuesta fue aceptada porque los opresores sabían que por ese emisario sacarían una muy buena tajada. Desde ese momento el padre Ramón Nonato se dedicó a consolar a sus compañeros de presidio, curaba a los enfermos, asistía a los moribundos y como la menor falta se castigaba con latigazos y palizas, hubo casos en los que cuando la vida del sancionado peligraba, él tomaba su lugar para recibir el castigo sin la menor queja. Además, evangelizaba con tal celo que al multiplicarse las conversiones de los prisioneros y los guardias, las autoridades del penal, alarmadas en vista de que no podían callarlo, sellaron su boca con un candado que solo abrían una vez al día para darle pan y agua. 8 meses después, un enviado de San Pedro Nolasco pagó el jugoso rescate y el maltrecho Ramón Nonato retornó a Barcelona, en donde fue recibido como un héroe. El 2 de febrero de 1200 en Cataluña, una mujer que estaba en avanzado estado de gravidez volvía a su casa de la ermita de San Nicolás de Bari y tropezó. Al caer se golpeó la cabeza y murió en el acto. El señor del feudo de Cardona, Ramón de Folk, que andaba de cacería y casualmente pasaba por allí, se percató de lo que ocurría y sin pensarlo sacó su cuchillo, abrió su vientre, extrajo la criatura que se encontraba en perfectas condiciones e inmediatamente lo llevó a la iglesia. Y aunque conocía a la familia que era vasalla suya, se autonombró padrino, le puso su nombre, pero le cambió el apellido Sarroy por el de Nonato, que significa no nacido. El pequeño creció al lado de su piadoso padre que lo formó con acendrados principios cristianos. Pero Ramón de Folk, su protector, se encargó de su educación básica y cuando el adolescente anunció que quería abrazar la vida religiosa, lo llevó a donde San Pedro Nolasco, que acababa de fundar la Orden de la Bienaventurada Virgen de la Merced, o sea, los mercedarios, quien lo recibió con los brazos abiertos y con diligencia se preparó, con tal fervor que fue ordenado sacerdote en 1222 a los 22 años. En poco tiempo se destacó en la comunidad mercedaria por su absoluta entrega a los desamparados, por su verbo elocuente y penetrante, que atraía como un imán y lograba conversiones imposibles. Dado que uno de los objetivos de los mercedarios era rescatar a los cristianos esclavizados por los moros, viajó en varias oportunidades al norte de África y salvó a muchos. En 1236 volvió a Argelia y en esa ocasión fue cuando se canjeó por los enfermos. Al volver a Barcelona, los ecos de su heroica labor habían llegado a Roma y entonces el Papa Gregorio IX lo premió con el capelo cardenalicio en 1239. Pero San Ramón Nonato no se sentía digno de tal exaltación y por eso se escondió en la oración y el ayuno, hasta que el pontífice le ordenó perentoriamente que fuera a la ciudad eterna. Al ver que no tenía más alternativa, se puso su tosco sayal de peregrino y descalzo emprendió el viaje. Pero cuando había caminado no más de 20 kilómetros de paso por Cardona, su tierra natal, fue atacado por una repentina fiebre maligna que acabó con su vida a los 36 años, el 31 de agosto de 1240,
y fue inscrito en el Libro de los Santos en 1657 por el Papa Alejandro VII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ramón Nonnato que nos enseñe a rescatar a los esclavos del pecado. Su presencia se siente como un ángel volando va, y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Voy corriendo hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo, en lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo, es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer, Él escucha mi canto, Él es fiel.
Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto, en Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro, que es el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 30 y aquí el versículo 13 que hoy subrayamos. Y decía que David le pregunta a este egipcio, a este joven que está aquí. Decimos joven, tampoco dice solamente que era un egipcio en el campo y se lo llevaron ante David, le dieron pan para comer, agua para beber, también le dieron un poco de higos secos amasados y 2 racimos de uvas pasas. Esto ya dijimos y subrayamos que es generosidad. Esto es buen samaritano. Ellos tenían otra preocupación, tenían otros problemas. Están todos nerviosos, se les quemó la ciudad. Le llevaron ahí nada más cautivas a sus mujeres, a sus hijos. Cautivas le llevaron. Y entonces, ¿qué vamos a quedarnos con este aquí? Que se muera, ¿qué me interesa? Podrían haber dicho, buen samaritano. No es que merodea, mira y le deja 3 días sin comer, 3 días sin beber. Aquí ahora lo llevan a David y David también la misma cosa, ¿verdad? Una vez que está ahí, se recupera, le pregunta a quién perteneces, ¿verdad? David siempre recibió a tantas personas. Su ejército se formó, decíamos nosotros en los versículos anteriores cuando él comienza con 400, ahora tiene 600 y así. Entonces, aquellas personas dice que se sentían despreciadas, aquellas personas que no podían vivir bien a causa de la deshonestidad de los que están al frente. A causa de Saúl era en ese momento, ¿verdad? Y hasta este momento ellos están aglutinados con David buscando. Todavía no encontraron un camino a pesar de que aquí, ante la situación tan difícil que se presentaba con Saúl en el capítulo 27, quedó demasiado claro, ¿verdad? David reflexionó, Saúl me eliminará
cuando menos lo piense, y a todo mi ejército, a lo que sea. Entonces mejor nomás. Y por eso es que pasa, dice, encuentra, parece un bienestar mucho mayor con Aquís, el rey de los filisteos. Incluso él le acompaña y le pide que sea su guardaespaldas, que sea el guardaespaldas personal, su ejército personal, quien le cuide, con todo sus 600 hombres, imagínense. Bueno, pero ahora decíamos que David y el ejército estaban en una mala situación, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos nosotros? Porque hemos perdido todo. Vienen nerviosos. Entonces, hasta, ¿saben qué suele pasar cuando nosotros estamos mal psicológicamente? Cuando tenemos estos problemas. Hoy me antes más o pelayan de desgracia. Te vino alguien ahí, te pidió algo, tu hijo, y vos está más a ella hoy palande. O si no es donde lo gané con deposito. La situación es otra, que tal vez fue en tu empresa, que tal vez fue en tu casa, que tal vez fue en tu estudio, en tu trabajo, o de Mirecore, o de la IRE, o de Ayaguare, o lo que sea, pero siempre parece que reaccionamos en forma negativa. Aquí eso nos quiere mostrar, ¿verdad? Cómo tiene que ser una persona que entiende y que vive, pero de actitudes positivas, porque eso es lo que forma nuestro carácter, decía. Y entonces aquí te muestra sinceramente, dice, se preocupan de quién, y de ese egipcio. Procura pasarle la mano, ayudarle, le da agua, le da comida, y ahora David también se preocupa y le pregunta a quién pertenece. Hermano, pero yo jugo ave, y ahora, bueno, por lo menos te has reanimado. Y además también esos alimentos que le dan, fíjense, higos secos amasados, 2 racimos de uvas pasas, estos son comidas que no a cualquiera se le da, ¿verdad? Entonces te quiere dar también a entender pan y agua, bueno, esos son los comunes, ¿verdad? Pero darle por otras cosas más significa que ellos se preocupan. No sabemos quién es. Igual nosotros somos capaces de. Y se preocupa. ¿A quién perteneces? ¿De dónde eres? Y vendrá la respuesta que después nos dará clave, también la clave, para continuar en la búsqueda de los amalecitas, de quien estamos, ¿verdad? Dice David, estamos detrás de ellos. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar esta historia, ciertamente. Hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.